Lo que está pasando en el Ártico no es una anécdota diplomática ni un capricho exótico para titulares. Es una prueba de estrés para tu bolsillo, tu empleo y tu patrimonio. Porque cuando la política decide jugar fuerte, el mercado no espera a que haya rueda de prensa. Descuenta el golpe. Hoy el mensaje es simple y desagradable. Si no me dais Groenlandia, os subo el coste de hacer negocios. Suena a guión de serie, pero el impacto es tangible. Empresas congelando decisiones, bolsas con latigazos, dinero corriendo hacia refugio. Si alguna vez te preguntaste por qué la geopolítica importa, hoy tienes la respuesta en tiempo real y con factura. En los últimos días, Donald Trump ha presionado a Europa con una amenaza muy concreta: aranceles adicionales a varios países europeos si no se acepta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia. En esa lista se han mencionado Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido. Y la escalada planteada tenía calendario: un 10% extra en febrero y un salto al 25% en junio si no hay sí. Esto no es una discusión comercial normal, es una palanca política. La intención no es recaudar, la intención es doblar el brazo y, de paso, probar si Europa se mantiene unida o se rompe por miedo. Vamos a traducir arancel al idioma del supermercado. Un arancel es un impuesto en la frontera. Si entra un producto y tiene un 25% extra, ese coste no se evapora, se reparte. Parte lo paga el importador, parte el consumidor, parte el fabricante, reduciendo margen. En cualquier caso, el resultado es fricción, menos comercio y más presión sobre precios. Y esto pega especialmente donde hay cadenas de valor. Una fábrica alemana exporta, un proveedor español suministra piezas, un transportista mueve mercancía, un banco financia circulante. El titular nace en Groenlandia, pero el efecto viaja por la cadena y acaba en tu ciudad sin pedir permiso. La pregunta que lo cambia todo es: ¿por qué Groenlandia? Porque en el tablero del Ártico se juntan tres cosas que definen el siglo XXI: seguridad, rutas y recursos. Groenlandia está en una posición estratégica en el Atlántico Norte, relevante para vigilancia y defensa. Y además, se cita su potencial en minerales, justo cuando el mundo compite por materiales críticos para tecnología: baterías, electrónica, energías renovables, semiconductores. La carrera industrial no se gana solo con ideas. Se gana con acceso a materias primas, infraestructuras y control de puntos clave. Por eso una isla helada puede valer más que 1000 discursos. Pero Groenlandia no es una ficha vacía. Hubo protestas en Nuuk y en Dinamarca con un mensaje directo: no está en venta. En Copenhague, los organizadores hablaron de más de 20.000 asistentes, una cifra enorme para un tema que parecía lejano. En Nuuk, miles marcharon también. Esto no es un detalle sentimental, es una variable de poder. Si hay presión social, los gobiernos tienen menos margen para ceder aunque quisieran. Y si un líder insiste en forzar, el conflicto deja de ser economía y se convierte en legitimidad, que es el terreno donde los acuerdos se vuelven más difíciles y más caros. El mercado entendió el riesgo en minutos. Cuando la tensión sube, el dinero activa el modo quitar riesgo. Reduce exposición, busca seguridad, se protege. Eso se vio en sesiones de ventas, en acciones europeas y en la búsqueda de refugio en metales preciosos. El patrón fue claro. Primero shock. Luego intentos de rebote cuando surgieron señales de enfriamiento, y nerviosismo persistente porque el riesgo no desaparece, se pospone. No hace falta ser trader para captar la lógica. Si mañana puede haber una guerra comercial, no compras como si nada, esperas, ajustas, y el precio de esa espera lo paga la economía real. Los metales preciosos se han usado como termómetro del miedo, y cuando ese termómetro se dispara, no es por romanticismo, es por desconfianza. El oro y la plata suelen subir cuando la gente teme que la incertidumbre se coma el valor del dinero o de los activos de riesgo. No significa se acaba el mundo, pero sí significa el mercado no se fía. Y esa falta de confianza es venenosa porque encarece la financiación y reduce la inversión. Dicho en simple, cuando el miedo manda, el crédito se endurece, las empresas se frenan
Y a la gente le cuesta más comprar casa, emprender o simplemente respirar con tranquilidad. ¿Y qué hay de las criptomonedas? Aquí se ve quién entiende el juego y quién solo repite eslogans. Mucha gente las llama oro digital, pero en episodios de susto inmediato suelen comportarse como activos de riesgo. Caen rápido cuando hay liquidaciones y rebotan igual de rápido cuando baja la tensión o entra liquidez oportunista. Esa volatilidad tiene una lectura útil. El mercado cripto es sensible al risk-on, risk-off, porque hay apalancamiento y porque parte de la demanda es especulativa. Si tu objetivo es construir patrimonio, no te interesa el relato. Te interesa el comportamiento real cuando hay pánico y cuando hay calma. Europa, mientras tanto, ha respondido con un cambio de tono. Ministros de países grandes hablaron de no aceptar chantaje y de mantener firmeza. En Bruselas se ha discutido un paquete de represalias arancelarias, pero lo más relevante es otra cosa. La herramienta diseñada específicamente para estas jugadas, el instrumento anticoerción. Muchos lo llaman el bazooka comercial europeo. No por postureo, sino porque amplía el campo de batalla. Ya no se trata solo de poner aranceles a mercancías, sino de tocar palancas que duelen de verdad en una economía avanzada, incluyendo servicios y acceso a mercado. ¿Qué es exactamente el instrumento anticoerción? Es una regulación de la Unión Europea que entró en vigor a finales de 2023 para disuadir, y si hace falta, contraatacar acciones de coerción económica de terceros países. Su lógica es disuasoria. Preferiría no usarse, pero debe ser creíble. Y lo que lo hace potente es el rango de medidas. No se limita a bienes. Puede tocar servicios, inversión, contratación pública y otras palancas. En resumen, Europa se ha fabricado un escudo para cuando alguien intenta forzarle decisiones políticas a base de presión económica. Importante. Esto no es un botón rojo que se pulsa en una tarde. Hay proceso. La Comisión Europea examina el caso, evalúa si existe coerción, propone una decisión y el Consejo decide mediante mayoría cualificada. Esto último es clave. No hace falta unanimidad, así que un solo país no debería bloquear la defensa del resto. Pero también exige construir una coalición sólida dentro de los 27. Y ahí se juega la credibilidad europea. Una herramienta es poderosa si el adversario cree que, llegado el momento, se usará. Si se percibe como un farol, pierde efecto. Si se percibe como inevitable, gana. ¿Y qué tipo de medidas permite? Piensa en 4 palancas fáciles de visualizar. Primera, restricciones a importaciones o exportaciones, como cuotas o licencias. Segunda, limitar acceso a contratación pública, un mercado enorme donde muchas empresas quieren vender. Tercera, medidas sobre servicios, que pueden doler especialmente en sectores dominantes. Cuarta, restricciones a inversión extranjera directa o a ciertos derechos de mercado, e incluso ajustes vinculados a propiedad intelectual en casos extremos. No es solo arancel, es te cierro puertas que te interesan, siempre bajo el principio de proporcionalidad. Ahora viene el matiz que lo hace delicado. Europa no solo tiene armas, también tiene vulnerabilidades. Si se desata una guerra comercial, la primera factura la pagan sectores exportadores y consumidores. Por eso la estrategia europea suele ser quirúrgica. Seleccionar objetivos con impacto político alto y daño económico controlado. Traducido. Si tengo que responder, quiero que lo sienta quien tiene capacidad de influir en la decisión del otro lado. Eso explica por qué se habla de medidas que afectan a servicios o a acceso a mercado, no solo a bienes físicos. El objetivo no es ganar una pelea, es disuadir para que no haya pelea. Hay otra palanca que casi nunca se dice en voz alta porque suena a guerra financiera: el capital. Europa es un actor enorme en flujos de inversión global, y los grandes inversores no necesitan discursos, necesitan estabilidad. Si el conflicto escala, los movimientos de cartera pueden cambiar. Más demanda de refugio, menos apetito por riesgo, reequilibrios entre regiones y monedas. No hace falta prometer una venta masiva para que el mercado reaccione.
Basta con que suba la probabilidad de inestabilidad. Y cuando esa probabilidad sube, sube el coste de capital. Eso es una forma silenciosa de presión, porque afecta a financiación de empresas, a bonos soberanos y, en última instancia, a la economía cotidiana. La otra cara del asunto es el precedente. Si una potencia consigue concesiones territoriales o políticas mediante aranceles, el método queda validado. Y si queda validado, se repite. Hoy, Groenlandia. Mañana, regulación digital. Pasado mañana, energía. Al otro, defensa. Por eso este pulso importa, aunque mañana se rebaje el tono. Lo peligroso no es solo el golpe puntual, sino la normalización del chantaje como instrumento. En un mundo así, la inversión se vuelve más cauta, la planificación se rompe y el crecimiento se enfría. Y sin crecimiento, la riqueza real se vuelve más difícil de construir para la mayoría. Vamos a bajarlo a tierra con un ejemplo simple. Imagina una pyme que fabrica componentes y vive de vender a un cliente europeo que exporta a Estados Unidos. Si aparece un arancel del 25%, ese cliente renegocia precios, aplaza pedidos, reduce inventario o busca alternativas. La pyme no muere por un titular, muere por una cadena de decisiones pequeñas. Eso es lo que suele matar el empleo, la incertidumbre que frena inversión. Y cuando la inversión se frenan subidas salariales, contrataciones y mejoras. En economía, el daño rara vez llega como un martillo. Suele llegar como una gotera constante que nadie arregla a tiempo. En mercados se vio un patrón de libro: caída inicial por shock, repuntes cuando surgieron señales de desescalada y nerviosismo persistente porque el riesgo no desaparece, se pospone. Esta montaña rusa enseña una lección. El mercado no cree en relatos, cree en probabilidades. Y cuando un líder usa amenazas como herramienta, el mercado empieza a asignar probabilidad a que vuelva a ocurrir. Eso sube la volatilidad estructural. A partir de ahí, incluso las buenas noticias se reciben con cautela, porque el inversor aprende una regla fea: hoy se calma, mañana vuelve. También influyó el lenguaje sobre hasta dónde se estaría dispuesto a llegar para adquirir Groenlandia, con insinuaciones duras al principio y matices después, incluyendo descartar el uso de fuerza en declaraciones posteriores. Ese tipo de giro tiene un efecto inmediato. Convierte un tema económico en un tema de seguridad. Y cuando entra seguridad, las líneas rojas se endurecen. Además, si el conflicto se percibe como una fractura dentro de la OTAN, el coste estratégico sube para todos. Un Occidente dividido es un Occidente más caro, más frágil y menos predecible. Y la imprevisibilidad es el impuesto invisible que paga el ciudadano sin enterarse. Hay otro aspecto que mucha gente ignora: el coste interno en Estados Unidos. Un arancel no es un rayo que cae solo sobre Europa, también pega dentro. Importadores y consumidores estadounidenses se enfrentan a precios más altos o a menos oferta. Y cuando suben precios, sube el enfado. Eso limita cuánto tiempo se puede sostener una escalada sin presión doméstica. Por eso suele existir una dinámica repetida: amenaza dura, reacción del mercado, presión empresarial y luego matices o retirada parcial. El mercado lo conoce y por eso a veces rebota rápido. Pero cuidado, que un líder retroceda una vez no significa que el método no vuelva. Aquí entra el instrumento europeo como herramienta de negociación, no solo de castigo. El bazooka sirve para decir: si retiras la presión, no escalamos. Si insistes, la respuesta será proporcional. La palabra proporcional es importante porque marca que la UE busca restaurar equilibrio, no destruir comercio. Dicho de otra forma, no se trata de ganar una pelea, se trata de impedir que se convierta en costumbre. Y si esto te suena a disuasión, es porque lo es. La disuasión funciona cuando el otro calcula que insistir le sale más caro que negociar. Y eso, en economía, se traduce en sectores concretos, pérdidas concretas y presión política concreta. Pero Europa tiene un reto. La credibilidad se construye con hechos, y la primera vez siempre cuesta. Si Europa anuncia una opción nuclear y luego no la usa nunca, el mundo la lee como farol. Si la usa demasiado pronto y demasiado fuerte, se dispara en el pie y alimenta la narrativa del rival. Por eso la estrategia más inteligente suele ser escalonada.
empezar con medidas limitadas pero visibles, dejar una puerta abierta a negociar y guardar el resto del arsenal. Lo que buscas no es venganza, buscas que el otro pare. Y que pare sin que tú te rompas por dentro. Lo que mucha gente quiere saber es, vale, ¿y esto cómo me afecta mañana? Te afecta por 3 vías. 1. Precios, porque cualquier fricción comercial añade coste. 2. Empleo, porque la incertidumbre frena inversión y la inversión crea trabajo. 3. Crédito, porque cuando el riesgo sube, sube el coste de financiarse, y eso llega a hipotecas, préstamos y financiación empresarial. Y si estás construyendo patrimonio, hay una cuarta vía, volatilidad, porque tu cartera se mueve más y el riesgo de tomar malas decisiones aumenta. Por eso este tema es economía de calle, no un debate de politólogos con mapa. Y aquí es donde se separa el espectador del jugador. En periodos de tensión, la prioridad no es ganar más, es perder menos por errores evitables. El error clásico es estar obligado a vender en el peor momento, por deuda alta, por gastos fijos altos o por falta de liquidez. Construir riqueza no es solo elegir activos, es diseñar una vida financiera resistente. Menos apalancamiento, más margen y diversificación real. Diversificación real significa no tener 10 cosas que caen a la vez cuando hay miedo. Significa pensar en horizontes, en liquidez, en riesgo de cola y en tu capacidad humana de aguantar sin romper el plan. En cripto, el episodio deja una lección adicional. Cuidado con el apalancamiento y con confundir narrativa con comportamiento. En pánicos de mercado, muchas posiciones largas se liquidan y eso acelera caídas. Luego, cuando la tensión se modera, los rebotes son violentos y te hacen creer que ya pasó. Esa volatilidad puede ser oportunidad para quien tiene estrategia, pero es una trampa para quien construye patrimonio sin plan. Si tu objetivo es largo plazo, el criterio no es qué sube hoy, sino qué puedes mantener sin entrar en pánico cuando el mundo se vuelve raro. Y el mundo, aviso, se está volviendo más raro, no menos. Ahora, un debate que vale oro. ¿Es legítimo responder a aranceles con restricciones en servicios o contratación pública? Algunos dirán que es demasiado. Otros dirán que, precisamente, es la única forma de disuadir a quien usa coerción. La regulación europea permite una gama amplia de medidas, pero exige proporcionalidad. Eso abre una discusión seria. ¿Qué es proporcional cuando la presión es política y no solo económica? Porque el daño no se mide solo en euros, se mide en soberanía, en precedentes y en confianza. Y la confianza es el cemento del comercio. Sin confianza, el comercio se convierte en guerra fría con facturas. Otra pieza clave. Europa no es un país, es una coalición. Algunos Estados miembros priorizan evitar una guerra comercial por su exposición exportadora. Otros priorizan marcar límites por soberanía. Y esa diferencia define la respuesta. La mayoría cualificada acelera decisiones, sí, pero no borra intereses nacionales. La pregunta es si Europa puede actuar como bloque cuando el coste llega a industrias específicas de cada país. Porque cuando un sector presiona, la política tiembla. Y aquí se verá quién manda, si la estrategia común o el cálculo corto de cada capital. Este pulso es también una auditoría de la unidad europea en un mundo hostil. Mientras Europa decide, el reloj económico sigue. Cada día de incertidumbre es un día en el que un director financiero retrasa un proyecto, un banco endurece crédito y un consumidor compra con más miedo. Ese miedo, agregado, enfría el crecimiento. Y el crecimiento es la gasolina silenciosa de la riqueza. Sin crecimiento, el Estado recauda menos, las empresas invierten menos y la movilidad social se endurece. Por eso, aunque el pulso se resuelva, existe un coste de oportunidad que no se recupera. No aparece en un gráfico bonito, pero se siente en el ritmo de la vida. Menos oportunidades, más tensión, menos margen. También conviene recordar que Groenlandia, como territorio con autogobierno dentro del Reino de Dinamarca, tiene su propio debate interno sobre independencia y futuro. Eso importa porque el dilema no debería reducirse a Estados Unidos compra versus Europa bloquea. Existe una tercera dimensión,
que Groenlandia decida por sí misma y negocie acuerdos económicos y de seguridad sin convertirse en propiedad de nadie. Cuando una potencia presiona con aranceles, ese debate se contamina. Y cuando se contamina, el resultado suele ser peor para todos, porque la decisión deja de ser racional y se vuelve reactiva. Si algo define la mala política económica, es tomar decisiones grandes bajo chantaje y con prisa. ¿Puede esto terminar beneficiando a alguien? A corto plazo, algunos refugios o algunos sectores pueden recibir flujos, pero eso no es prosperidad. Es redistribución por miedo. La prosperidad real llega con reglas claras, comercio fluido y estabilidad institucional. Una guerra comercial puede crear ganadores puntuales, pero suele destruir más valor del que crea, porque aumenta costes y reduce eficiencia. Y la eficiencia, aunque suene frío, es lo que abarata tu vida. Si encareces el sistema, encareces todo. Por eso, cuando escuches aranceles, piensa en coste de vida, empleo y margen de maniobra, no solo en política. Entonces, escenarios. Escenario 1. Acuerdo rápido y desescalada. Aquí Trump baja el tono. Europa evita activar medidas duras y se vende como victoria diplomática. Resultado típico: bolsas recuperan, refugios se enfrían, volatilidad baja y el tema se enfría hasta el próximo susto. Escenario 2. Guerra comercial limitada, con aranceles parciales y respuesta europea selectiva. Eso suele traducirse en crecimiento más bajo y precios más altos, el combo que castiga a familias y pymes. Escenario 3. Escalada seria, con represalias amplias y daño institucional. Ese es el escenario caro, el que cambia hábitos de inversión y acelera fragmentación global. ¿Qué señales mirar para saber hacia dónde vamos sin volverte adicto a los titulares? Señal 1. El lenguaje oficial. Cuando pasa de «exijo» a «estamos discutiendo», la probabilidad de acuerdo sube. Señal 2. El proceso europeo. Si Bruselas entra en detalles de procedimiento del instrumento anticoerción, es que está construyendo una respuesta formal. Señal 3. Las empresas. Si empiezan a recortar previsiones por tensión comercial, la economía real ya siente el golpe. Señal 4. Los refugios. Si oro y otros refugios siguen fuertes incluso cuando se calma, es que el mercado no se lo cree del todo. Antes de cerrar, te dejo la pregunta que define este capítulo. ¿Qué debería hacer Europa para maximizar su seguridad económica sin dispararse en el pie? Opción A. Preparar y, si hace falta, activar el instrumento anticoerción con medidas limitadas pero visibles para demostrar que no se negocia bajo amenaza. Opción B. Mantenerlo como amenaza creíble, construir unidad interna y usarlo solo si la escalada se materializa, priorizando un acuerdo que reduzca daño económico. Las dos opciones tienen coste. La diferencia es qué coste prefieres pagar y qué precedente quieres dejar para el futuro. Y ahora te toca a ti, sin postureo. Si tú fueras líder europeo, ¿apretarías el gatillo del bazooka o lo dejarías sobre la mesa como recordatorio? Y si fueras ciudadano groenlandés, ¿preferirías independencia total, seguir con Dinamarca, o un estatus especial con Europa que garantice inversión y seguridad sin perder soberanía? Déjalo en comentarios con argumentos, no con eslóganes. Porque este tema no va de banderas en redes, va de empleo, inflación, inversión, crédito y poder. Y cuando la política se pone nerviosa, el dinero también. Y quien lo entiende antes, protege mejor su patrimonio.